El flash de la cámara estalló en el rostro de Lucas como un pequeño sol, y él sonrió con esa confianza que había construido a lo largo de 15 años al mando de Crawford Enterprises. Su mano descansaba en la cintura de Larissa Monteiro, cuyo vestido rojo sangre parecía haber sido pintado directamente sobre su esbelto cuerpo. La modelo se inclinó hacia él, sus labios rozando su oreja mientras le susurraba algo provocativo que hizo que su corazón se acelerara. Los fotógrafos enloquecieron, gritando sus nombres, implorando por otro ángulo, otra pose. Lucas se sintió invencible. El Grand Meridian Hotel en Boston nunca había presenciado un evento tan prestigioso como el Premio Empresarial de la Costa Este. Ejecutivos, magnates y celebridades convergían en esa alfombra roja como si fuera la última pasarela hacia el Olimpo corporativo. Lucas había planeado cada detalle de esa noche durante meses. No solo su presencia, sino su declaración. Estaba cansado de esconderse, cansado de fingir que su matrimonio con Daniela aún significaba algo más allá de un contrato social conveniente. Larissa apretó su mano, y él la miró, admirando cómo los focos danzaban en su cabello castaño perfectamente ondulado. 28 años, portada de 3 revistas internacionales en el último trimestre y completamente dedicada a él. Al menos eso era lo que Lucas creía. Ella representaba todo lo que Daniela ya no era. Joven, deslumbrante, emocionante. Daniela se había vuelto predecible, inmersa en sus causas sociales y reuniones interminables de la Junta. ¿Cuándo fue la última vez que ella lo hizo sentirse vivo así? Un reportero de la Boston Business Review empujó un micrófono hacia Lucas, sus ojos brillando con el hambre de un titular explosivo. «Señor Crawford, está aquí con Larissa Monteiro. ¿Dónde está su esposa esta noche?» Lucas ni siquiera dudó. Había ensayado esa respuesta una docena de veces frente al espejo de su oficina. Daniela está en casa, atendiendo asuntos personales. Larissa ha sido lo suficientemente amable como para acompañarme como mi invitada especial. La mentira resbaló de su lengua con una facilidad perturbadora. Daniela estaba en casa porque él le había dicho que el evento era aburrido, lleno de discursos corporativos vacíos, no digno de su tiempo. Ella había creído, como siempre creía. 15 años de matrimonio habían construido esa confianza ciega, y Lucas estaba a punto de destrozarla en cadena nacional. Larissa rió, un sonido melodioso que resonó entre las cámaras. Ella se presionó contra él, y Lucas sintió el perfume caro que le había comprado esa mañana, una fragancia exclusiva de una boutique parisina. $4,000 en una botella de cristal. Daniela habría considerado eso un despilfarro obsceno. Mientras caminaban por la alfombra, Lucas se permitió imaginar la reacción de Daniela cuando viera las fotos mañana. Quizás un shock inicial, seguido de lágrimas silenciosas. Ella siempre había sido contenida con sus emociones, guardándolo todo para sí misma como si la vulnerabilidad fuera una debilidad. Parte de él sentía una punzada de culpa, pero la empujó hacia abajo, sofocándola con justificaciones que había repetido tantas veces que ahora sonaban como verdades absolutas. Él merecía ser feliz, merecía sentirse deseado. Un murmullo recorrió la multitud, ondeando a través de los invitados como una piedra arrojada a un lago tranquilo. Lucas notó cabezas girando, fotógrafos redirigiendo sus lentes lejos de él. Su primer pensamiento fue de irritación. ¿Qué celebridad había llegado para robarle su momento de gloria? Entonces lo vio. Daniela Crawford emergió en la entrada de la alfombra roja como una aparición de otro mundo. Su vestido era de un azul noche profundo, cubierto de pequeños cristales que captaban la luz de forma hipnótica, haciéndola parecer una constelación viva. Su cabello negro estaba recogido en un moño elegante que exponía la grácil línea de su cuello, donde un collar de diamantes descansaba como gotas de luz congelada. Pero no fue el vestido o las joyas lo que hizo que el estómago de Lucas se contrajera en un nudo doloroso. Fue el hombre a su lado. Zachary Brennan, el actor que había dominado la taquilla en los últimos 3 años, caminaba con Daniela como si estuvieran en un ensayo perfectamente coreografiado.
Su mano descansaba ligeramente en la parte baja de su espalda, protectora pero no posesiva. Él le sonreía, y Daniela le devolvía la sonrisa con una expresión que Lucas no había visto en su rostro en años. Alegría genuina, desinhibida. «¿Quién es esa?», susurró Larisa, su voz perdiendo un poco de su confianza anterior. Lucas no pudo responder. Su garganta se había cerrado, las palabras atrapadas en algún lugar entre la incredulidad y el pánico creciente. Esto no podía estar sucediendo. Daniela estaba en casa. Ella estaba en casa, vistiendo su pijama de franela, probablemente leyendo uno de esos libros de administración sosos que siempre llevaba consigo. Pero allí estaba ella, deslizándose por la alfombra roja con la gracia de alguien que había nacido para ese momento. Los fotógrafos se habían convertido en una tormenta de flashes, sus gritos aumentando en intensidad. Los reporteros tropezaban unos con otros, desesperados por llegar a ella primero. «Daniela Crawford, ¿es usted la CEO sorpresa del evento?» «Señora Crawford, ¿puede confirmar los rumores sobre su papel en la organización?» «Zachary, ¿cómo se conocieron?» Lucas sintió que Larisa se tensaba a su lado cuando el nombre de Daniela resonó entre la multitud. La realización los golpeó a ambos simultáneamente. La mujer robando toda la atención, la mujer haciendo que Lucas Crawford desapareciera en las sombras, era su esposa. Daniela se detuvo en el centro de la alfombra roja, exactamente donde Lucas y Larisa habían posado momentos antes. Ella no miró en su dirección. No dio ninguna señal de haber notado su presencia. En cambio, se giró hacia las cámaras con una sonrisa que era pura elegancia y poder controlado. «Buenas noches». Su voz cortó el caos como una hoja afilada. «Es un placer estar aquí como la directora ejecutiva de la iniciativa Boston Prosperidad, la verdadera organizadora de este evento». El mundo de Lucas comenzó a girar. Iniciativa Boston Prosperidad. Él había escuchado a Daniela mencionar ese nombre algunas veces en los últimos meses, pero había asumido que era solo una más de sus causas benéficas, algo para mantenerla ocupada mientras él construía su imperio. ¿Cómo había sido tan estúpidamente ciego? Además, continuó Daniela, su voz cobrando fuerza, me gustaría usar esta plataforma para hacer un anuncio personal. Lucas sintió cada músculo de su cuerpo contraerse. No aquí, no así. Estoy declarando oficialmente el fin de mi matrimonio con Lucas Crawford. Los papeles de divorcio fueron presentados esta mañana. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier explosión. Entonces, como una represa que se rompe, los gritos de los reporteros estallaron en un frenesí. Las cámaras giraron para encontrar a Lucas en la alfombra, congelado en el lugar, su rostro una máscara de shock y humillación. Pero Daniela no había terminado. Ella levantó la mano, pidiendo silencio, y milagrosamente, la multitud obedeció. Como parte de mi nuevo camino, estaré donando la mitad de los activos conyugales, que incluyen participaciones significativas en Crawford Enterprises, a la Fundación de Educación Infantil y Refugios para Personas Sin Hogar de Boston. Creo que la verdadera riqueza reside en usar nuestros recursos para elevar a aquellos que más lo necesitan. Lucas sintió que sus rodillas flaqueaban. La mitad de sus activos. Ella estaba dando la mitad de todo lo que él había construido a la caridad. Su empresa, sus propiedades, sus inversiones cuidadosamente cultivadas. Todo desmoronándose en tiempo real, transmitido en vivo para millones de espectadores. Larisa soltó su mano, dando un paso hacia atrás como si el simple toque pudiera contaminarla con su desastre. Lucas la vio evaluar la situación con la precisión calculada de alguien que siempre había sabido nadar lejos de barcos que se hunden. En segundos, ella había desaparecido entre la multitud, su vestido rojo una mancha fugaz. Daniela finalmente lo miró. Sus ojos se encontraron con los suyos a través de la distancia, y en ellos Lucas vio algo que lo aterrorizó más que la ira o el odio. Vio indiferencia. Ella lo había descartado por completo, reduciéndolo a un capítulo cerrado, una historia que ya no valía la pena contar. Zachary Brennan se inclinó, susurrándole algo al oído de Daniela que la hizo sonreír, una sonrisa genuina que iluminó todo su rostro.
Lucas permaneció paralizado en la alfombra roja, mientras la multitud se movía a su alrededor como agua rodeando una piedra. Sus zapatos italianos hechos a medida parecían haberse fusionado con el suelo, haciendo imposible cualquier movimiento. Observó a Daniela y Zachary Brennan desaparecer a través de las puertas del Grand Meridian, engullidos por una ola de ejecutivos y celebridades que los rodearon como si fueran realeza. El contraste era brutal. Minutos atrás, él era el centro de atención, y ahora era solo un obstáculo inconveniente en el camino de invitados ansiosos por entrar al evento. Un productor de televisión pasó corriendo a su lado, gritando órdenes por su auricular sobre cambios de última hora en la transmisión. Lucas captó fragmentos de la conversación, palabras como «historia del año» y «divorcio explosivo», perforando su conciencia nebulosa. Su teléfono vibraba incesantemente en el bolsillo interior de su smoking, pero no lograba reunir la fuerza para verificarlo. Probablemente eran miembros de la junta de Crawford Enterprises, inversores en pánico, o peor, su abogado Richard Pemberton con noticias sobre el verdadero alcance del daño financiero que Daniela acababa de infligir. La mano de un guardia de seguridad se posó suavemente en su hombro, trayéndolo de vuelta al momento presente. «Señor, debo pedirle que se mueva. Otros invitados están intentando entrar». Lucas miró al hombre, un guardia de seguridad de mediana edad con ojos compasivos que probablemente había presenciado incontables dramas humanos en esa posición. Había pena en esa mirada, y eso le quemó más de lo que cualquier insulto podría haber quemado. Lucas Crawford no necesitaba pena. Él era un titán de la industria, un constructor de imperios, un hombre que transformaba ideas en fortunas. Excepto que ahora la mitad de esa fortuna estaba siendo donada a la caridad por una mujer que él había subestimado catastróficamente. Forzó a sus piernas a moverse, tropezando para salir de la alfombra roja y dirigirse a la entrada lateral del hotel. No había forma de que entrara por la puerta principal ahora, no con las cámaras aún grabando y reporteros hambrientos de una declaración suya. Su mente giraba, intentando formular alguna narrativa que pudiera salvar su imagen, pero cada pensamiento chocaba con la realidad ineludible. Daniela había ganado. Completamente, públicamente, devastadoramente. El pasillo lateral del hotel era una galería de retratos de expresidentes y magnates que se habían alojado en el Grand Meridian a lo largo de las décadas. Lucas pasó junto a ellos sin realmente verlos, sus rasgos borrosos por lágrimas no derramadas que quemaban detrás de sus ojos. Él nunca lloraba. Llorar era debilidad, y la debilidad era inaceptable en su mundo. Pero en ese momento, solo en un pasillo vacío, mientras el evento del siglo ocurría a pocos metros de distancia, Lucas sintió que algo se rompía dentro de él. Su teléfono finalmente dejó de vibrar, y en el silencio repentino, lo sacó del bolsillo con manos temblorosas. 53 llamadas perdidas. 32 mensajes de texto. La primera era de Richard, enviada 7 minutos después del anuncio de Daniela. «Necesitamos hablar inmediatamente. Situación crítica. No hable con la prensa». Lucas se deslizó al siguiente mensaje, este de su socio más antiguo, Marcus Chen. «¿Qué diablos pasó? La junta está entrando en pánico. Las acciones ya cayeron un 12%. Llámame». Él continuó desplazándose, cada mensaje un recordatorio de cómo su vida se estaba desintegrando en tiempo real. Pero fue el último el que lo hizo detenerse por completo. Era de un número que no reconocía, un mensaje de texto simple y devastador. «Espero que haya valido la pena. L. Larisa». Ella ni siquiera había esperado lo suficiente para ver cómo terminaría la noche. En el momento en que se dio cuenta de que él se estaba hundiendo, ella había saltado del barco sin mirar atrás. Lucas soltó una risa amarga que resonó por el pasillo vacío. Aquella mujer por la que había arriesgado todo, por la que había traicionado a su esposa y destruido su matrimonio, había desaparecido a la primera señal de problema. Y Daniela, la mujer que él había considerado aburrida y predecible, había orquestado la venganza más elaborada y pública que él podría haber imaginado.
¿Cómo no lo había visto venir? Su mente comenzó a rebobinar los últimos meses, buscando señales que debería haber notado. Los viajes de Daniela a conferencias de caridad que él había ignorado. Las reuniones nocturnas que ella mencionaba casualmente durante la cena mientras él apenas prestaba atención, más interesado en enviar mensajes a Larissa bajo la mesa. La forma en que ella había dejado de hacer preguntas sobre su día, sobre su trabajo, sobre sus noches cada vez más frecuentes fuera de casa. Él había interpretado todo esto como desinterés, como evidencia de que su matrimonio se había enfriado naturalmente. Pero no era desinterés, era estrategia. Daniela había usado su propio desprecio contra él, transformando su arrogancia en una trampa perfectamente construida. Y él había caminado directamente hacia ella, sonriendo y posando para las cámaras. Un grupo de invitados pasó junto a él en el pasillo. Sus conversaciones animadas, una mezcla de especulación sobre el drama de la alfombra roja. Lucas captó fragmentos mientras pasaban. Siempre pensé que eran la pareja perfecta. ¿Viste su vestido? Absolutamente deslumbrante. Zachary Brennan. ¿Puedes creerlo? Ella definitivamente mejoró. Las palabras perforaron su conciencia como flechas pequeñas y afiladas. Daniela había mejorado. Esa era la narrativa que se estaba formando. La historia que sería contada en los próximos días y semanas. Ella no era la esposa traicionada y humillada. Ella era la heroína que se había liberado de un marido infiel, donando su riqueza a causas nobles mientras aparecía del brazo de uno de los hombres más deseados del mundo. ¿Y Lucas? Él era el villano, el tonto, el hombre que había cambiado oro por bisutería. Lucas finalmente encontró un baño vacío y se encerró en uno de los cubículos. Se sentó en la tapa del inodoro, la cabeza entre las manos, intentando respirar a través de la opresión en su pecho. El smoking de $5,000 de repente parecía estar asfixiándolo, la tela demasiado fina para proporcionarle cualquier consuelo real. Se aflojó la pajarita, dejándola colgando alrededor de su cuello como una cuerda suelta. ¿Cuánto tiempo había pasado construyendo Crawford Enterprises? 15 años de trabajo incansable, de negociaciones brutales, de sacrificios que había justificado como necesarios para el éxito. Había perdido amistades, perdido tiempo con la familia, perdido partes de sí mismo en el proceso. ¿Y para qué? ¿Para ver cómo la mitad de todo era donada en un único anuncio público? Pero no era solo sobre el dinero. Lucas se dio cuenta con una claridad súbita y dolorosa. Era sobre control. Había construido su vida entera alrededor de la ilusión de que estaba al mando, de que él tomaba las decisiones, de que él dictaba los términos. Daniela había destrozado esa ilusión con la precisión de un cirujano, revelando que él nunca había tenido tanto control como pensaba. Su teléfono vibró de nuevo, esta vez con una llamada de Richard. Lucas contestó, su voz saliendo más débil de lo que pretendía. Richard. Lucas, gracias a Dios. ¿Dónde estás? Necesito que vengas a mi oficina inmediatamente. Tenemos una situación seria. Sé que tenemos una situación seria, Richard. Estuve allí. Lo vi. No lo entiendes. La voz del abogado estaba tensa de una forma que Lucas nunca había escuchado antes. Richard Pemberton había representado algunos de los divorcios más desagradables de Boston, manteniendo siempre una calma profesional inquebrantable. Escucharlo sonar genuinamente alarmado hizo que el estómago de Lucas se revolviera. Los papeles que Daniela presentó esta mañana. Ella tiene documentación de todo. Cada cena con Larissa, cada regalo que compraste, cada viaje que hicieron juntos. Ella tiene registros financieros, mensajes de texto, fotografías. Lucas, ella ha estado construyendo un caso durante meses, quizás más tiempo. Lucas sintió que la sangre se drenaba de su rostro. Como ella. No sé cómo consiguió todo eso, pero lo hizo. Y con el anuncio público de hoy sobre la donación de los activos, ella se está posicionando como la parte moral superior. Cualquier intento nuestro de impugnar la división de bienes nos hará parecer aún más. Bueno, mal. Entonces, ¿qué estás diciendo? Richard hizo una pausa,
Y en ese silencio, Lucas escuchó su sentencia antes de que las palabras fueran pronunciadas. Estoy diciendo que necesitas aceptar sus términos. Luchar solo arrastrará esto públicamente, y con la evidencia que ella tiene, perderás de todas formas, y el daño a Crawford Enterprises será irreparable. Lucas colgó sin despedirse, su teléfono resbaló de su mano y cayó al suelo de baldosas con un chasquido agudo. Miró la pantalla agrietada, pensando en cómo era una metáfora perfecta para su vida en ese momento. Algo que parecía sólido e invulnerable, destrozado en un único impacto. Las lágrimas finalmente llegaron, silenciosas y amargas, deslizándose por su rostro mientras él se sentaba solo en un baño de hotel durante lo que debería haber sido su noche de triunfo. En el salón de baile, a pocos metros de distancia, Daniela probablemente estaba brillando, aceptando felicitaciones, posando para más fotografías con Zachary Brennan a su lado. Y Lucas estaba aquí, escondido como un niño avergonzado, enfrentando las ruinas de todo lo que él pensaba que conocía sobre su vida y sobre sí mismo. La luz fluorescente del baño zumbaba suavemente, un sonido monótono que llenaba el silencio mientras Lucas permanecía sentado, mirando fijamente su teléfono agrietado en el suelo. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que se encerró allí? 10 minutos. 20. El tiempo había perdido significado, fusionándose en un borrón de arrepentimiento e incredulidad. Sabía que no podía permanecer escondido para siempre, pero la alternativa de enfrentar a esa multitud, esas miradas de pena y juicio, parecía imposible de soportar. Un suave golpe en la puerta del baño principal lo hizo levantar la cabeza. «Lucas, sé que estás ahí dentro». La voz era de Marcus Chen, su socio más antiguo y, hasta hacía poco, su amigo más cercano. Lucas dudó, considerando permanecer en silencio, pero sabía que Marcus no se rendiría fácilmente. Con un suspiro pesado, se levantó, recogió su teléfono roto y abrió la puerta del cubículo. Marcus estaba parado al lado del lavabo, sus brazos cruzados sobre el pecho. A los 42 años, mantenía la misma postura impecable que Lucas siempre había admirado. Su traje gris sin una sola arruga, a pesar de la noche caótica. Pero había algo en sus ojos, una decepción palpable que hirió a Lucas más profundamente de lo que cualquier palabra podría. «¿Planeabas contarme sobre Larissa?», preguntó Marcus, su voz cuidadosamente controlada. ¿O estaba destinado a descubrirlo junto con el resto del mundo? Lucas abrió el grifo, dejando correr el agua fría sobre sus manos. Necesitaba algo tangible en que concentrarse, algo que no fuera la mirada acusadora de Marcus reflejada en el espejo. «No fue algo planeado», murmuró Lucas, sabiendo lo patética que sonaba la excusa. «Simplemente sucedió». «Nada simplemente sucede, Lucas». Marcus se acercó, su voz adquiriendo una intensidad contenida. «Tomaste decisiones. Elegiste traicionar a Daniela. Elegiste traer a tu amante al evento más importante del año. Elegiste humillar a tu esposa públicamente». «Excepto que fui yo quien terminó humillado», respondió Lucas, una risa amarga escapando de sus labios. Cerró el grifo y se giró para mirar a Marcus directamente. «Daniela orquestó todo esto. Ella sabía lo que yo haría, y lo usó en mi contra». «¿Y te sorprende?». Marcus sacudió la cabeza, una expresión de incredulidad apoderándose de su rostro. «Daniela siempre estuvo 10 pasos por delante de todos nosotros. ¿De verdad pensaste que ella simplemente aceptaría tu traición sin reaccionar?». Lucas no tenía respuesta para eso. Él había, de hecho, presumido exactamente eso. Daniela siempre había sido comprensiva, perdonadora, dispuesta a poner la armonía por encima de la confrontación. Pero esa Daniela en la alfombra roja, radiante y poderosa, declarando su divorcio con una confianza inquebrantable, era alguien que él claramente nunca había conocido de verdad. Las acciones de Crawford Enterprises cayeron un 17%. Continuó Marcus, cada palabra un golpe calculado. 17% en menos de una hora. Tenemos accionistas exigiendo una reunión de emergencia.
La Junta está considerando un voto de censura, y todo esto porque no pudiste mantener tu vida personal privada. Esto no es justo, protestó Lucas, sintiendo una ola de ira surgir a través de su estupor. Daniela fue quien lo hizo público. Ella fue quien hizo ese anuncio dramático. Después de que desfilaste a tu amante en la alfombra roja, la voz de Marcus finalmente rompió su calma profesional, resonando contra las paredes de azulejo. ¿Qué esperabas? ¿Que ella se quedara en casa, llorando silenciosamente mientras tú destruías 15 años de matrimonio en la televisión nacional? El silencio que siguió fue denso y sofocante. Lucas vio algo cambiar en los ojos de Marcus, una decisión siendo tomada en tiempo real. Recibí una oferta de Daniela esta tarde, dijo Marcus finalmente, su voz regresando a un tono neutro profesional. Está formando un nuevo consorcio de inversión enfocado en empresas socialmente responsables. Quiere que yo sea su socio principal. Lucas sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. No puedes estar considerando eso seriamente. ¿Por qué no? Daniela siempre tuvo visión para los negocios. Simplemente eligió enfocarse en el impacto social en lugar del beneficio puro. Pero ahora, con los activos que está recibiendo del divorcio, tiene capital y credibilidad. Y a diferencia de ti, ella no destruyó su reputación públicamente. Construimos Crawford Enterprises juntos, dijo Lucas, odiando el tono de desesperación que invadía su voz. Tú y yo, Marcus, 15 años de sociedad, y lo echaste todo a perder por una modelo de 28 años. Marcus se movió hacia la puerta, deteniéndose solo para mirar hacia atrás una última vez. Todavía no he tomado mi decisión sobre la oferta de Daniela. Pero tienes que entender algo, Lucas. Las acciones tienen consecuencias, y las tuyas apenas están comenzando a manifestarse. La puerta se cerró detrás de Marcus, con un suave clic que sonó como un disparo en la quietud del baño. Lucas se quedó solo de nuevo, pero ahora el aislamiento parecía diferente, más permanente. Él había asumido que su posición en la empresa, sus conexiones, su historia compartida con personas como Marcus, lo protegerían de las consecuencias de sus elecciones personales. Otra ilusión destrozada. Sabía que no podía posponer lo inevitable por más tiempo. Con piernas que parecían hechas de plomo, Lucas salió del baño y se dirigió al salón de baile principal. Los sonidos de la celebración lo alcanzaron incluso antes de llegar a las puertas dobles, risas y música mezclándose en una cacofonía de alegría de la cual él ya no formaba parte. Un joven empleado del hotel estaba posicionado en la entrada, verificando invitaciones. Sus ojos se abrieron de par en par cuando reconoció a Lucas, y rápidamente desvió la mirada, claramente incómodo. «Señor Crawford», murmuró, apartándose para dejarlo pasar sin pedirle su invitación. Incluso los empleados del hotel lo trataban con la cautela reservada para los parias sociales. El salón de baile era una maravilla de elegancia moderna, con lámparas de cristal colgando de un techo de 6 metros de altura, proyectando patrones de luz danzantes sobre los cientos de invitados reunidos. Mesas redondas con manteles de lino blanco inmaculado rodeaban una pista de baile central, donde algunas parejas ya se movían al ritmo de una banda de jazz en vivo. El escenario principal al fondo de la sala estaba decorado con el logo de la iniciativa Boston Prosperidad, un símbolo que Lucas ahora reconocía pero que había ignorado por completo cuando Daniela lo había mencionado meses atrás. La encontró al instante, como si sus ojos fueran magnéticamente atraídos hacia ella. Daniela estaba cerca del escenario, rodeada por un grupo de ejecutivos y filántropos prominentes que pendían de cada una de sus palabras. Zachary Brennan todavía estaba a su lado, aunque ahora manteniendo una distancia más respetuosa, sugiriendo que quizás su papel era más estratégico que romántico. Daniela gesticulaba animadamente mientras hablaba, su rostro iluminado con una pasión que Lucas rara vez veía en casa, y él percibió con un doloroso nudo en el pecho que ella estaba finalmente en su elemento. Nunca pensé que vería a Lucas Crawford entrando por la puerta trasera. La voz provino de su izquierda, cargada de diversión mal disimulada. Lucas se giró para encontrarse con Verónica Ashford, editora en jefe de Boston Elite Magazine.
sosteniendo una copa de champán con la casualidad de alguien que observaba los dramas humanos como un deporte profesional. «Verónica», saludó Lucas, su voz saliendo más tensa de lo que pretendía. «Debo decir, este es el evento más emocionante que he cubierto en años». Ella tomó un sorbo de su champán, sus ojos brillando con un interés periodístico depredador. La esposa traicionada revelándose como la verdadera fuerza detrás del evento, mientras el marido infiel observa con su amante. Es shakespeariano. «No vine aquí para ser material de columna de chismes», respondió Lucas intentando pasar a su lado. «Ah, pero ya lo eres, querido». Verónica bloqueó su camino con una sonrisa afilada. «De hecho, te convertiste en la historia del año en el momento en que pisaste esa alfombra roja. Pero aquí hay algo que quizás aún no sepas». Lucas dudó, parte de él queriendo alejarse, pero una curiosidad mórbida lo mantuvo en su lugar. «Daniela no solo estaba planeando este evento desde hacía meses», continuó Verónica, bajando la voz en tono conspiratorio. «Ella fue la principal inversora inicial. Prácticamente creó la iniciativa Boston Prosperidad desde cero, usando una red de fondos que había estado cultivando durante años. ¿Todo ese trabajo de caridad que pensabas que era solo un pasatiempo? Ella estaba construyendo un imperio paralelo mientras tú estabas distraído». Las palabras golpearon a Lucas como puñetazos físicos. Daniela no solo había reaccionado a su traición, ella se había estado preparando para dejarlo mucho antes de que él tomara la decisión de aparecer públicamente con Larisa. Su vida entera con ella, todo lo que él creía conocer, era una fachada cuidadosamente mantenida mientras ella construía su salida. «¿Cuántas personas saben esto?», preguntó Lucas, su garganta seca. «Todo el mundo que importa». Verónica gesticuló vagamente hacia la sala. «La alta sociedad de Boston ha estado hablando sobre el proyecto de Daniela durante semestres. Fuiste literalmente el último en saberlo. Un poco irónico, ¿no? El marido que creía tener el control era el único completamente en la oscuridad». Lucas no esperó a escuchar más. Se alejó de Verónica, navegando por la multitud con el único objetivo de alcanzar a Daniela. Necesitaba hablar con ella, necesitaba entender cómo todo había llegado a ese punto. Pero a cada paso que daba hacia ella, más personas parecían materializarse en su camino. Sus rostros una mezcla de curiosidad y malestar. «Lucas, qué sorpresa verte aquí», dijo Jonathan Wright, CEO de una firma de inversiones rival, su voz goteando falsa simpatía. «¿Noche difícil, me imagino?» «Ahora no, Jonathan». «Es que tengo curiosidad», continuó Jonathan, ignorando el intento de Lucas de pasar. «¿Cómo no sabías sobre la implicación de tu propia esposa en este evento? Es decir, ella es literalmente la organizadora principal. Otros se reunieron alrededor, atraídos por la promesa de confrontación como tiburones al olor de la sangre». Lucas reconoció a varios de ellos, competidores, conocidos, personas con las que había negociado a lo largo de los años. Todos ellos lo miraban ahora con una mezcla de pena y satisfacción mal disimulada. Nadie alcanzaba el nivel de éxito que Lucas tenía sin hacer enemigos, y ahora esos enemigos estaban saboreando su caída pública. «Mi vida personal no es asunto de ustedes», dijo Lucas, su voz saliendo más débil de lo que pretendía. «Se convirtió en asunto de todos cuando decidiste hacerla pública», replicó una mujer de cabellos grises. Lucas la reconoció vagamente como miembro de algún consejo filantrópico al que asistía Daniela. «Daniela es una de las nuestras. Nosotras cuidamos a las nuestras». El mensaje era claro. Él había cruzado una línea al humillar a Daniela públicamente, y ahora toda la red de influencia de ella se estaba cerrando contra él. Mientras Lucas luchaba por formular una respuesta, un movimiento en el escenario llamó la atención de todos. Las luces del salón disminuyeron, y un foco iluminó a Daniela mientras ella se acercaba al micrófono. «Buenas noches a todos». Su voz resonó por la sala, comandando instantáneamente un silencio absoluto. «Gracias por asistir a la primera gala anual de la iniciativa Boston Prosperidad. Esta noche no es solo sobre celebrar el éxito empresarial, sino sobre redefinir lo que significa tener verdadero éxito en nuestra comunidad». Lucas quedó congelado en medio de la multitud,
obligado a mirar mientras Daniela articulaba una visión de liderazgo empresarial con responsabilidad social que era simultáneamente inspiradora y una condena implícita de todo lo que él representaba. Ella habló sobre usar recursos para elevar comunidades, sobre medir el éxito no solo en ganancias, sino en vidas mejoradas, sobre construir legados que importaran más allá de los balances financieros. Y entonces, inevitablemente, sus ojos encontraron los de él a través de la multitud. Por un momento, solo un latido, Lucas vio algo cruzar su rostro. No era ira ni triunfo, sino algo más complejo, quizás incluso una sombra de tristeza por lo que habían perdido. Pero luego desapareció, reemplazado por la máscara de profesionalismo pulido que ella usaba para el público. Daniela no lo mencionó nuevamente, no reconoció su presencia de ninguna manera. Simplemente continuó su discurso, anunciando a los homenajeados de la noche y los proyectos que la iniciativa apoyaría el próximo año. Lucas se dio cuenta de que esto era peor que cualquier confrontación directa. Ella lo había borrado por completo de su narrativa, lo había vuelto irrelevante en su propia historia. Cuando los aplausos finalmente estallaron, Lucas se encontró incapaz de unirse a ellos. Sus manos permanecieron a los lados de su cuerpo mientras todos a su alrededor celebraban a la mujer que él había traicionado, la mujer que ahora brillaba más intensamente de lo que él jamás le había permitido brillar a su lado. El Grand Meridian Hotel se había transformado en un cruel escenario de inversiones. Lucas observaba desde el perímetro del salón, mientras Daniela circulaba entre la multitud con la gracia de una reina, deteniéndose en cada mesa para conversar, tocar brazos suavemente, reír de esa manera genuina que él no veía desde hacía años. Cada interacción era una demostración de poder social que él nunca había sabido que ella poseía. O quizás siempre lo poseyó, y él simplemente nunca le prestó suficiente atención para notarlo. Zachary Brennan permanecía cerca, pero Lucas empezaba a entender su verdadera función. No era un amante, se dio cuenta con amarga claridad. Era un escudo, un símbolo visual de que Daniela no solo había sobrevivido a la traición de Lucas, sino que había prosperado más allá de ella. El actor era suficientemente famoso para asegurar la atención de los medios, suficientemente encantador para hacer creíble cualquier interés romántico, pero había algo ensayado en sus interacciones. Eran socios en una actuación, no amantes en una relación. De alguna manera, eso dolía aún más. Pareces un hombre al borde de un colapso nervioso. Lucas se giró para encontrarse con Helen Zhao, una abogada corporativa que había colaborado con Crawford Enterprises en varias adquisiciones a lo largo de los años. Ella sostenía 2 copas de champán, ofreciéndole una a él con una sonrisa que transmitía más simpatía de la que él merecía. «No tengo ganas de beber», murmuró Lucas, pero aceptó la copa de todos modos. Sus manos necesitaban algo que sostener antes de que empezaran a temblar visiblemente. «Daniela me contrató hace 6 meses», dijo Helen casualmente, tomando un sorbo de su champán. Ella quería asegurarse de que todos los documentos del divorcio fueran absolutamente impecables. Cada activo rastreado, cada transacción documentada, cada ley seguida al pie de la letra. Lucas sintió que se le revolvía el estómago. «Trabajaste para mí. Trabajé para tu empresa, Lucas. Hay una diferencia». Helen miró a través del salón hacia donde Daniela conversaba con un grupo de inversores. «Y cuando Daniela me buscó con evidencia de lo que estabas haciendo, del dinero de la empresa que estabas usando para impresionar a Larissa, bueno, mi lealtad a la integridad legal superó cualquier lealtad personal». «¿Dinero de la empresa?», Lucas repitió, la confusión reemplazando momentáneamente su miseria. «Nunca usé fondos corporativos para...». «La tarjeta de crédito corporativa que usaste para comprar ese collar de diamantes para Larissa en marzo. Las cenas en restaurantes de lujo cargadas como gastos de negocios cuando ustedes eran los únicos presentes. La suite en el hotel de Nueva York que reservaste a través de la cuenta de viajes de la empresa». Helen enumeró cada artículo con precisión clínica. «Daniela tiene registro de todo, y como accionista mayoritaria silenciosa de Crawford Enterprises, algo que aparentemente olvidaste cuando se casaron bajo régimen de bienes gananciales,
Ella tenía todo el derecho de auditar esas transacciones. El suelo pareció inclinarse bajo los pies de Lucas. Daniela no es accionista mayoritaria. Yo fundé la empresa. Yo construí todo. Con la inversión inicial de su fondo fiduciario, corrigió Helen suavemente, $2,5 millones que su padre le dejó, que ella invirtió en tu sueño cuando se casaron. ¿Lo recuerdas, Lucas? ¿O esos primeros años, cuando ella creía en ti incondicionalmente, se perdieron en algún lugar del camino? Los recuerdos que Lucas había enterrado bajo capas de justificaciones y autoimportancia comenzaron a resurgir. Daniela sentada en su diminuto apartamento, revisando planes de negocios hasta altas horas de la noche. Daniela llamando a cada contacto que su padre le había dejado, abriendo puertas que habrían permanecido cerradas para un emprendedor desconocido. Daniela renunciando a sus propias ambiciones profesionales para convertirse en el soporte invisible que permitió a Lucas brillar. «Te daré un consejo no solicitado», dijo Helen, su voz suavizándose ligeramente. «Acepta los términos que Daniela te está ofreciendo. Aún saldrás con una riqueza considerable, más de lo que la mayoría de la gente ve en toda una vida. Pero si luchas, si intentas arrastrar esto por el barro, ella tiene suficiente munición para destruirte por completo. Y a diferencia de ti, no tiene miedo de usarla». Helen se alejó, dejando a Lucas solo de nuevo con pensamientos que giraban como escombros en un torbellino. ¿Cuánto de su vida estaba construido sobre cimientos que ni siquiera reconocía? ¿Cuántos de sus logros eran realmente suyos? ¿Y cuántos fueron posibilitados por una mujer cuyas contribuciones él había minimizado y olvidado sistemáticamente? La cena fue servida, y Lucas se encontró sentado en una mesa en el fondo del salón, rodeado de caras desconocidas que claramente sabían exactamente quién era él. La conversación en la mesa moría cada vez que intentaba participar, resucitando solo cuando él se retiraba al silencio. Revolvió la comida en su plato, un filete miñón perfectamente preparado que sabía a aserrín en su boca. En el escenario, Daniela anunció a los homenajeados de la noche. Había un educador que había transformado un distrito escolar en quiebra, una enfermera que había fundado una clínica móvil para personas sin hogar, un joven emprendedor que había creado una empresa de tecnología dedicada a soluciones de energía limpia para comunidades desfavorecidas. Cada historia era presentada con un video emotivo. Cada homenajeado recibía una ovación de pie. Lucas percibió el tema común. Todas estas personas habían usado sus recursos y talentos para elevar a otros. Habían medido el éxito no en acumulación personal, sino en impacto comunitario. Todo era una condena implícita de todo lo que Lucas representaba. Todo en lo que había construido su identidad. Cuando la cena terminó y la música comenzó de nuevo, Lucas vio su oportunidad. Daniela se había alejado de su grupo, dirigiéndose a lo que parecía ser un pasillo que conducía al backstage. Él la siguió, su corazón latiendo con una mezcla de desesperación y determinación. Daniela. Ella se detuvo, de espaldas a él. Por un momento, Lucas pensó que simplemente seguiría caminando, ignorándolo por completo. Pero luego se dio la vuelta, y la mirada que le dio era de cansancio más que de ira. «¿Qué quieres, Lucas? Necesito entender». Las palabras salieron precipitadamente, sin filtro. «¿Cómo llegamos aquí? ¿Cuándo decidiste que esto era lo que querías?» Daniela soltó una risa suave y sin humor. «¿De verdad tienes que preguntar? ¿Crees que no sabía lo de Larisa? Sobre las cenas, los viajes, las mentiras cada vez más elaboradas. Si lo sabías, ¿por qué no dijiste nada? Porque estaba ocupada construyendo mi salida». Daniela se cruzó de brazos, su lenguaje corporal defensivo, pero su rostro manteniendo esa calma imperturbable. «Al principio, cuando sospeché por primera vez hace un año, pensé en confrontarte. Pensé que quizás podríamos arreglarlo, ir a terapia de pareja, encontrar nuestro camino de regreso, el uno al otro. Entonces, ¿por qué no lo hicimos? Porque presté atención a cómo me mirabas, Lucas. O mejor dicho, a cómo no me mirabas. Me había vuelto invisible para ti,
una conveniencia doméstica que administraba tu casa y asistía a eventos cuando era necesario. Y me di cuenta de que ya no quería ser invisible. Quería construir algo que fuera mío, algo que importara. Lucas dio un paso hacia ella, pero ella levantó la mano deteniéndolo. La iniciativa Boston Prosperidad comenzó como una fantasía, continuó Daniela. Una forma de imaginarme en una vida diferente. Pero cuanto más trabajaba en ello, más real se volvía. Redescubrí partes de mí misma que había enterrado cuando nos casamos. La mujer a la que le importaba más que los balances financieros. La mujer que creía que la riqueza venía con responsabilidad. Podría haber apoyado eso, dijo Lucas, sabiendo lo hueco que sonaba. Podrías habérmelo dicho. ¿Habrías escuchado de verdad? ¿O me habrías dado una palmadita en la cabeza y habrías vuelto a tus negocios importantes? Daniela negó con la cabeza. Necesitaba hacerlo sola, Lucas. Necesitaba demostrarme a mí misma que era capaz, y en el camino construí una red de personas que realmente me veían, que valoraban mis ideas y mi visión. ¿Y Zachary Brennan? ¿Él forma parte de esa red? Una sonrisa genuina cruzó el rostro de Daniela por primera vez desde que comenzaron a conversar. Zachary es un amigo que entendió lo que yo estaba tratando de hacer esta noche. Se ofreció a acompañarme porque sabía que su presencia garantizaría cobertura mediática. No hay nada romántico entre nosotros, si eso es lo que estás preguntando. Pero honestamente, incluso si lo hubiera, ya no sería asunto tuyo. Las palabras hirieron más profundamente de lo que Lucas esperaba. No tenía derecho a sentir celos. No tenía derecho a ninguna reclamación sobre la vida de Daniela. Pero saberlo intelectualmente no impedía el dolor agudo en su pecho. La mitad de los activos, dijo Lucas, cambiando a un territorio más seguro, más transaccional. No necesitas donar todo a la caridad. Podríamos llegar a un acuerdo diferente. No quiero un acuerdo diferente. La voz de Daniela era firme. Ese dinero hará un bien real en el mundo, Lucas. Educará a niños, dará refugio a familias, creará oportunidades para personas que nunca tuvieron ninguna. Eso significa más para mí que cualquier cantidad de riqueza personal. ¿Y yo? Preguntó Lucas, odiando la vulnerabilidad en su propia voz. ¿Qué pasará conmigo? Daniela lo estudió por un largo momento, y Lucas vio emociones complejas pasar por su rostro. Ira, tristeza, quizás incluso un rastro del amor que alguna vez compartieron. Pero cuando finalmente habló, su voz era resuelta. Sobrevivirás, Lucas. Todavía tienes tu empresa, tus conexiones, dinero más que suficiente para vivir cómodamente. Lo que ya no tienes es una esposa a la que puedas dar por sentada, y honestamente, creo que es lo mejor que te podría pasar. ¿Cómo puedes decir eso? Porque quizás ahora tengas que mirar realmente en quién te has convertido. Quizás tengas que cuestionar si el hombre que construye imperios sobre relaciones rotas es realmente quien quieres ser. Daniela comenzó a alejarse. Luego se detuvo, mirando por encima del hombro. Realmente espero que encuentres algo de felicidad, Lucas. Pero no será conmigo. Y no será con mujeres como Larisa que solo quieren lo que tu dinero puede comprar. Tendrá que venir de dentro, y ese es un trabajo que solo tú puedes hacer. Lucas la vio desaparecer por el pasillo, el sonido de sus tacones resonando hasta perderse en la música distante del salón. Se quedó solo en el pasillo vacío, rodeado de retratos de hombres importantes que se habían alojado en ese hotel a lo largo de las décadas. Todos lo miraban con sus expresiones severas y confiadas, recordatorios de un tipo de masculinidad y éxito a los que Lucas había aspirado toda su vida. Pero mirando esos rostros ahora, Lucas se preguntó cuántos de ellos habían sacrificado relaciones significativas en el altar de la ambición. ¿Cuántos habían muerto solos en habitaciones de hotel, rodeados de logros pero no de amor? ¿Cuántos se habían dado cuenta demasiado tarde de que la riqueza sin conexión era solo una prisión dorada? Su teléfono vibró, rompiendo su espiral de pensamientos. Era un mensaje de Larisa, finalmente respondiendo a las 3 docenas de llamadas y mensajes que él le había enviado desde que ella desapareció de la alfombra roja. Fue divertido mientras duró. ¿Entiendes, verdad? No puedo asociarme con ese tipo de publicidad.
Cuídate. Lucas miró el mensaje durante un largo tiempo, esperando sentir ira o traición. Pero todo lo que vino fue un adormecimiento distante, una aceptación resignada de que Larissa nunca había sido lo que él pensó que era. Ella era un espejo que reflejaba solo lo que él quería ver, nunca una persona real con profundidad y complejidad. No como Daniela. El pensamiento vino sin ser solicitado, trayendo consigo una ola de arrepentimiento tan intensa que Lucas tuvo que apoyarse contra la pared. Había tenido algo real, algo construido a lo largo de 15 años de historia compartida, y lo había tirado por una fantasía. Y ahora estaba solo en un pasillo de hotel, observando los escombros de su vida esparcidos a su alrededor, como piezas de un rompecabezas que no tenía idea de cómo volver a armar. Lucas no regresó al salón de baile. En cambio, se encontró deambulando por los lujosos pasillos del Grand Meridian, pasando por salas de conferencias vacías y salones silenciosos, donde la celebración del interior era solo un murmullo distante. Sus pasos lo llevaron finalmente a una terraza exterior en el 10º piso, un espacio privado normalmente reservado para suites VIP, pero que estaba vacío esa noche de marzo aún fría en Boston. El aire helado golpeó sus pulmones como una bofetada necesaria, trayendo una claridad dolorosa que había estado evitando. La ciudad se extendía ante él, millones de luces parpadeando en la oscuridad como promesas de vidas que se vivían, decisiones que se tomaban, consecuencias que se enfrentaban. En algún lugar abajo, la gente cenaba con sus familias, reía con amigos genuinos, construía relaciones basadas en algo más sustancial que la conveniencia y las apariencias. ¿Cuándo fue la última vez que había hecho algo así? Su teléfono continuó vibrando intermitentemente, pero Lucas finalmente lo silenció por completo. No había mensaje que pudiera cambiar su situación actual. No había llamada que pudiera deshacer las decisiones que lo llevaron hasta ese momento. Estaba solo con sus pensamientos por primera vez en meses, quizás años, y la experiencia era simultáneamente liberadora y aterradora. La puerta de la terraza se abrió detrás de él, y Lucas se giró esperando a un guardia de seguridad que venía a pedirle que se fuera. En cambio, Marcus Chen emergió, aún impecable en su traje gris, llevando 2 botellas de cerveza. «Pensé que te vendría bien una de estas», dijo Marcus, ofreciéndole una de las botellas. «El champán de allí es demasiado refinado para el tipo de noche que estás teniendo». Lucas aceptó la cerveza sin palabras, sorprendido por el gesto. Después de su conversación anterior en el baño, había asumido que Marcus lo había abandonado por completo. Bebieron en silencio durante unos minutos, el frío de marzo mordiendo a través de sus finos smoking. «No aceptaré la oferta de Daniela», dijo Marcus finalmente, mirando al horizonte en lugar de a Lucas. «Al menos no de inmediato. Te daré una oportunidad para arreglar el desastre que hiciste en Crawford Enterprises antes de tomar cualquier decisión». Lucas sintió que algo se aflojaba en su pecho, una tensión que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba conteniendo. «¿Por qué? Destruí todo lo que construimos. No me debes nada». «No, no te debo. Pero construimos algo juntos que vale la pena salvar, incluso si tú lo olvidaste temporalmente». Marcus finalmente se giró para mirarlo, sus ojos serios, pero no sin compasión. «Te equivocaste, Lucas. Te equivocaste de forma espectacular y pública. Pero te conocí antes de que todo este éxito se te subiera a la cabeza. Conocí al hombre que trabajaba 80 horas a la semana no solo por codicia, sino porque creía genuinamente que estaba construyendo algo importante. Ese hombre parece muy distante ahora. Entonces encuentra el camino de regreso a él». Marcus tomó un largo sorbo de su cerveza. «Pero necesitas entender algo. Esto requerirá trabajo real, Lucas. No solo trabajo profesional, sino trabajo personal. Tendrás que mirar honestamente en quién te has convertido y decidir si eso es lo que quieres ser». Las palabras hicieron eco de lo que Daniela había dicho, y Lucas se dio cuenta de que quizás ese era el tema común que finalmente necesitaba afrontar. Todos a su alrededor podían ver lo que él se negaba a admitirse a sí mismo. Había perdido su camino en algún lugar entre construir un imperio
y convertirse en una persona que ni él mismo reconocía. ¿Cómo hago eso?, preguntó Lucas, odiando lo perdido que sonaba. ¿Cómo empiezo a arreglar esto? Honestamente, no lo sé. Marcus terminó su cerveza, colocando la botella vacía sobre una mesa cercana. Pero sé que empieza por dejar de huir, por dejar de esconderte. Necesitas volver ahí dentro, enfrentarte a la realidad de lo que hiciste y empezar a vivir con las consecuencias. Todos me odian ahí dentro. No, no todos te odian. Algunos te desprecian, otros sienten lástima por ti. Y algunos probablemente solo están aliviados de no estar en tu lugar. Pero si te quedas aquí en la terraza, escondido en la oscuridad, estás confirmando todo lo que piensan de ti. Que eres un cobarde que solo sabe actuar con confianza cuando está en la cima. La verdad en las palabras de Marcus hirió profundamente, pero Lucas sabía que tenía razón. Esconderse no cambiaría nada. Huir solo prolongaría la agonía. Si iba a tener alguna oportunidad de reconstruir su vida, de descubrir quién era realmente debajo de todas las capas de arrogancia y autoengaño, necesitaba empezar enfrentando la humillación que había creado para sí mismo. ¿Entrarás conmigo?, preguntó Lucas. La vulnerabilidad en su voz, algo que nunca le habría permitido a Marcus escuchar antes de esa noche. Sí, respondió Marcus simplemente. Pero caminarás con tu propia cabeza en alto, sin esconderte detrás de mí ni de nadie más. Regresaron juntos al salón de baile, y Lucas se obligó a caminar erguido, a encontrar los ojos de las personas que pasaban junto a él en lugar de desviar la mirada. Era una de las cosas más difíciles que había hecho. Cada mirada se sentía como un juicio físico, pero siguió caminando, siguió respirando, siguió existiendo en el espacio que se había vuelto profundamente incómodo. La noche transcurrió a su alrededor, en una niebla surrealista. Lucas encontró una mesa vacía cerca del fondo y simplemente observó. Observó a Daniela bailar con Zachary Brennan, sus movimientos gráciles y seguros. Observó a grupos de personas que creía conocer reír y conectar de maneras que parecían genuinas. Observó a parejas que claramente aún se querían, cuyas miradas todavía llevaban chispas de algo real y no performático. En algún momento de la noche, una mujer se acercó a su mesa. Era mayor, quizás a principios de los 60, con el cabello plateado elegantemente peinado, y ojos que transmitían el tipo de sabiduría que proviene de la experiencia vivida en lugar del privilegio heredado. «Eres Lucas Crawford», dijo ella. No como una pregunta, sino como una declaración de hecho. «Sí», confirmó Lucas, preparándose para otra confrontación o juicio. «Soy Margaret Lawson. Conocí a Daniela a través de nuestro trabajo conjunto en refugios para mujeres. Sacó una silla sin esperar una invitación, sentándose con la autoridad de alguien acostumbrado a ocupar espacio. No vine aquí para hacerte sentir peor de lo que obviamente ya te sientes, pero vine a decirte algo que creo que necesitas escuchar». Lucas esperó, sin saber qué esperar. «Daniela lloró en mi oficina hace 3 meses», continuó Margaret. «Lloró porque todavía te amaba, a pesar de todo. Lloró porque la mujer que quería ser, la mujer que estaba construyendo a través de la iniciativa Boston Prosperidad, no era compatible con estar casada con un hombre que la hacía invisible». Las palabras golpearon a Lucas como golpes físicos. «¿Ella te contó lo de Larissa?» «Ella me lo contó todo». «¿Y sabes lo que dijo cuando le pregunté por qué simplemente no te confrontaba?» Margaret se inclinó hacia adelante, sus ojos nunca apartándose del rostro de Lucas. Dijo que tenía miedo de que la eligieras a Larissa, que no podría soportar escucharte decir que la elegirías a ella. Así que se preparó para dejarte primero, antes de que tú pudieras dejarla a ella. Lucas sintió lágrimas quemar detrás de sus ojos por segunda vez esa noche. Nunca habría elegido a Larissa antes que a ella. «Pero la elegiste, ¿no es así?» La voz de Margaret era amable, pero firme. «Puede que no hayas dicho las palabras, pero tus acciones hablaron por ti. Cada cena con Larissa, cada regalo caro, cada mentira que contaste. Todas esas fueron elecciones, Lucas. Y Daniela las escuchó todas alto y claro. Entonces, ¿por qué me dices esto? ¿Para hacerme sentir peor? No. Te lo digo porque necesitas entender lo que realmente perdiste.
No perdiste solo una esposa o una socia de negocios. Perdiste a una mujer que te amaba lo suficiente como para llorar por ti incluso cuando la estabas traicionando. Una mujer que construyó su salida con dignidad en lugar de venganza cruel, aunque tenía todo el derecho a la venganza. Margaret se levantó, preparándose para irse. Lo que hagas con esta información depende de ti. Pero si realmente quieres crecer a partir de esto, empieza por honrar lo que perdiste en lugar de minimizarlo. Lucas observó a Margaret alejarse, sus palabras resonando en su mente. Daniela había llorado por él. A pesar de todo, a pesar de su traición y negligencia, había llorado. Eso debería hacerlo sentir mejor. Debería ofrecer algún tipo de consuelo. En cambio, lo hizo todo infinitamente peor, porque significaba que no solo había destruido algo conveniente o cómodo, había destruido algo precioso, algo real, algo que la mayoría de la gente pasaba vidas enteras buscando y nunca encontraba. La noche finalmente comenzó a deshacerse. Los invitados comenzaron a irse en pequeños grupos. Lucas permaneció en su mesa, observando el salón vaciarse lentamente. Vio a Daniela despedirse de sus invitados en la entrada, abrazando a la gente cálidamente, aceptando felicitaciones por el éxito del evento. Zachary Brennan se había ido en algún momento, su papel en la actuación de la noche completo. Finalmente, cuando solo quedaba el personal de limpieza, organizando mesas y recogiendo decoraciones, Lucas se obligó a levantarse. Sus piernas estaban rígidas de estar sentado tanto tiempo, sus pies doloridos en los zapatos italianos que de repente parecían más una restricción que un símbolo de estatus. Se dirigió a la salida, pero se detuvo cuando vio a Daniela todavía de pie en el vestíbulo, revisando algo en su tableta. Estaba sola por primera vez en toda la noche. La máscara de profesionalismo finalmente resbaló para revelar cansancio en sus facciones. Lucas se acercó lentamente, dándole tiempo para alejarse si quería. Pero Daniela simplemente levantó la vista, esperando que él hablara. Solo quería decir, comenzó Lucas, las palabras sintiéndose inadecuadas incluso antes de salir de su boca, que estuviste increíble esta noche. La iniciativa Boston Prosperidad, todo el evento, fue extraordinario. Construiste algo realmente importante. Gracias, respondió Daniela, su voz cuidadosamente neutral. Y lo siento mucho. Las palabras salieron precipitadamente, cargadas de emoción sin filtro. No solo por Larisa o por esta noche. Lo siento por todos los años en que no te vi realmente, por todas las veces que te hice sentir invisible, por desperdiciar algo precioso porque era demasiado arrogante para reconocer lo que tenía. Daniela estudió su rostro por un largo momento, y Lucas vio sus defensas vacilar ligeramente. Creo que lo sientes, Lucas, pero lo siento no es suficiente para deshacer años de negligencia. Lo sé. Solo necesitaba que lo supieras. Ahora lo sé. Daniela tomó su bolso preparándose para irse. Cuídate, Lucas, de verdad. Descubre quién quieres ser y luego conviértete en esa persona. Pero hazlo por ti, no por mí o por cualquier otra persona. Ella se alejó, y esta vez Lucas no la siguió. Simplemente se quedó en el vestíbulo vacío del Grand Meridian Hotel, rodeado por los restos de un evento que celebraba todo lo que él no era, y finalmente permitió que las lágrimas que había estado conteniendo toda la noche cayeran. Los días siguientes a la gala se arrastraron en una densa niebla de vergüenza e introspección forzada. Lucas se había convertido en el tema principal de Boston, su rostro estampado en tabloides y blogs de chismes con titulares crueles que variaban de «magnate traicionado por esposa brillante» a «el hombre que perdió todo por una modelo». Cada artículo era una nueva humillación, cada análisis en las redes sociales un recordatorio de cuán completamente se había convertido en una historia de advertencia. Crawford Enterprises estaba en caída libre. Las acciones se habían desplomado 23% en la primera semana, después del escándalo, y 3 grandes clientes corporativos habían rescindido contratos, citando preocupaciones sobre inestabilidad en el liderazgo. La Junta había convocado una reunión de emergencia para el próximo lunes, y Lucas sabía que estaban preparando un voto de censura.
Marcus había intentado retrasarlos, pero había un límite a lo que incluso la lealtad podía hacer frente a números financieros devastadores. Lucas se aisló en su ático en Back Bay, el mismo espacio que un día había representado la cúspide de su éxito. Ahora parecía un mausoleo de vidrio y acero, lleno de muebles de diseño que no ofrecían ningún consuelo y arte caro que no tenía alma. Pasaba horas mirando por la ventana de suelo a techo, observando la ciudad latir con vida mientras él existía en animación suspendida. Su abogado Richard llamaba diariamente con actualizaciones sobre los procedimientos de divorcio, cada conversación un catálogo de pérdidas. La casa que él y Daniela habían compartido en Beacon Hill sería vendida, con las ganancias divididas. Su cartera de inversiones estaba siendo meticulosamente diseccionada, cada activo evaluado y distribuido de acuerdo con los términos que Daniela había establecido. Y fiel a su palabra, ella estaba donando su mitad a la caridad, con una eficiencia que rozaba lo clínico. La cuarta mañana después de la gala, Lucas se despertó temprano a las 5 de la mañana después de otra noche de sueño fragmentado. Su apartamento estaba demasiado silencioso, el tipo de silencio que amplificaba los pensamientos en lugar de silenciarlos. Preparó café, observando el amanecer teñir el cielo de Boston con tonos de rosa y dorado, y trató de recordar la última vez que simplemente se había sentado con sus propios pensamientos sin distracciones. Su teléfono vibró con una notificación de noticias, un hábito que había desarrollado de revisar obsesivamente para ver lo que se decía sobre él. Pero esta vez, la historia no era sobre él. Era sobre Daniela. Un extenso artículo en el Boston Globe titulado «La mujer detrás de la iniciativa Boston Prosperidad. Cómo Daniela Crawford está redefiniendo la filantropía». Lucas abrió el artículo en contra de su buen juicio, incapaz de resistir la compulsión de entender aún más lo que había perdido. El reportaje trazaba el viaje de Daniela a lo largo de los últimos 2 años, documentando cómo había construido discretamente una de las organizaciones filantrópicas más innovadoras de Boston. Había entrevistas con personas a las que había ayudado, profesores cuyas aulas ahora tenían recursos que salvaban vidas, familias que habían encontrado refugio a través de sus programas. Pero fue una cita cerca del final del artículo lo que hizo que Lucas se detuviera por completo. La reportera le había preguntado a Daniela sobre su divorcio público, y ella había respondido con una gracia que cortó hasta el hueso. A veces perdemos de vista lo que realmente importa cuando perseguimos versiones de éxito que otras personas han definido para nosotros. Mi matrimonio terminó no porque mi esposo fuera un hombre malo, sino porque nos convertimos en personas fundamentalmente incompatibles. Él medía el valor en la acumulación, yo lo medía en el impacto. Ninguno de los dos estaba equivocado, pero tampoco podíamos seguir juntos. Lucas leyó la cita repetidamente, buscando amargura o acusación oculta. Pero no había ninguna. Daniela lo había despedido no con rabia, sino con un análisis claro y casi clínico de su incompatibilidad. Era el tipo de madurez emocional que él nunca había poseído, la capacidad de ver una situación desde múltiples perspectivas sin ahogarse en la culpa o la victimización. Él la había subestimado tan completamente que ahora parecía casi cómico. Todos los años que él pensó que tenía el control, que era el socio dominante en su matrimonio, Daniela había estado cultivando profundidades que él nunca se tomó la molestia de explorar. Ella había construido relaciones, desarrollado habilidades, creado una red de influencia que rivalizaba con la suya, mientras él estaba ocupado felicitándose por su propia importancia. El portero automático de su apartamento sonó, sacándolo de sus pensamientos. Lucas frunció el ceño. No esperaba a nadie. Rara vez tenía visitas desde el escándalo. La mayoría de sus conocidos sociales se habían evaporado de la noche a la mañana. Presionó el botón del portero automático con vacilación. «Sí, señor Crawford, soy Andrew Fitzgerald de Perspectivas de Liderazgo. Sé que no tenemos una cita, pero me gustaría hablar con usted, si tiene unos minutos». Lucas reconoció el nombre vagamente. Una respetada publicación de negocios que se centraba en el liderazgo ético y la responsabilidad corporativa. Parte de él quiso rechazar al hombre inmediatamente.
suponiendo que era solo otro periodista buscando citas sensacionalistas para alimentar el ciclo de noticias. Pero algo en la voz de Andrew, un tono amable de interés genuino en lugar de curiosidad depredadora, hizo que Lucas dudara. «Suba», dijo finalmente, desatrancando la puerta del apartamento y preparándose para lo que probablemente sería otra conversación humillante. Andrew Fitzgerald era más joven de lo que Lucas esperaba, quizás a finales de los 30, con cabello rojizo despeinado y gafas de montura gruesa que le daban un aire académico. Llevaba una mochila de cuero gastada en lugar de un maletín, y su ropa era casual pero profesional, vaqueros oscuros y un suéter azul marino. «Gracias por recibirme», dijo Andrew mientras entraba, sus ojos recorriendo brevemente el lujoso apartamento antes de regresar a Lucas. «Estoy seguro de que está cansado de los periodistas, así que iré directo al grano. No estoy aquí para escribir una historia de escándalo. Estoy trabajando en una serie sobre líderes que han enfrentado fracasos públicos y cómo reconstruyeron o no reconstruyeron sus vidas y carreras». Lucas hizo un gesto hacia el sofá, cogiendo 2 vasos de agua de la cocina antes de sentarse en el sillón opuesto. «¿Y cree que soy un buen candidato para esto? Creo que usted está en medio de algo que muchos líderes enfrentan, pero pocos admiten públicamente. El momento en que su narrativa cuidadosamente construida colapsa y se ve obligado a confrontar quién es realmente frente a quién pensaba que era». Andrew sacó una pequeña grabadora de su bolso, sosteniéndola. «¿Puedo grabar nuestra conversación? Y para ser claros, usted tendrá la aprobación final sobre cualquier cita que yo utilice. Esto no se trata de exponerlo aún más. Se trata de explorar el viaje humano a través del fracaso». Lucas miró la grabadora por un largo momento. Cada instinto que había cultivado a lo largo de años de negociaciones corporativas le gritaba que se negara, que mantuviera sus cartas cerca del pecho, que no admitiera debilidad. Pero ¿qué sentido tenían esos instintos ahora? Su debilidad ya estaba expuesta a nivel nacional. Quizás había algo liberador en simplemente ser honesto por primera vez en años. «Está bien», dijo Lucas finalmente. «Pero si esto se convierte en otro artículo sensacionalista, no volveré a hablar con un periodista nunca más». «Justo». Andrew encendió la grabadora y la colocó en la mesa de centro entre ellos. «Entonces, empecemos con una pregunta sencilla. Cuando mira hacia atrás a los acontecimientos de la última semana, ¿qué ve?». Lucas se reclinó en su silla, considerando cuidadosamente su respuesta. «Veo a un hombre que construyó toda su vida en torno a una versión del éxito que resultó ser hueca. Perseguí riqueza, poder, reconocimiento, asumiendo que esas cosas me traerían satisfacción. Y cuando comencé a sentirme vacío a pesar de haber logrado todos esos hitos, culpé a mi esposa por no ser lo suficientemente emocionante, por no hacerme sentir vivo. Pero no era culpa suya. No lo era. Fue mi fracaso al reconocer que no se puede subcontratar el sentido de propósito a otra persona. No puedes esperar que un compañero llene vacíos que solo tú puedes llenar». Lucas tomó su vaso de agua, más para tener algo que hacer con sus manos que por sed. «Daniela construyó una vida significativa a mi lado. Y yo estaba tan distraído persiguiendo validación externa que nunca me di cuenta. Peor aún, le hice sentir que su trabajo no importaba porque no generaba el tipo de retornos financieros que yo valoraba». Andrew escribió algo en un pequeño cuaderno, sus ojos pensativos detrás de sus gafas. «¿Cree que esta es una experiencia común entre los líderes empresariales? Creo que es más común de lo que cualquiera quiere admitir. Construimos culturas corporativas que celebran la ambición implacable, que tratan el equilibrio entre la vida personal y profesional como una debilidad en lugar de una necesidad. Yo me enorgullecía de trabajar 80 horas a la semana, de estar siempre disponible para los negocios, de sacrificar tiempo personal por el éxito profesional. Y a eso lo llamaba dedicación cuando en realidad era solo un mecanismo de escape sofisticado». ¿Escape de qué? La pregunta era sencilla, pero cortó directamente el meollo de algo que Lucas había estado evitando examinar demasiado de cerca. Se quedó en silencio por un largo momento, luchando por una respuesta honesta. «Escape de la vulnerabilidad real»,
admitió finalmente. En los negocios, yo tenía el control. Podía hacer planes, ejecutar estrategias, ver resultados tangibles. Pero en las relaciones, no puedes controlar a otra persona. No puedes forzar la conexión o la intimidad a través del trabajo duro o el pensamiento estratégico. Tienes que mostrarte, ser visto, arriesgarte al rechazo. Y en algún punto del camino, eso se volvió más aterrador para mí que cualquier negociación de alto riesgo podría haber sido. Andrew se inclinó hacia adelante, claramente involucrado. Entonces, ¿cómo se reconstruye a partir de aquí? El Consejo de Crawford Enterprises lo está amenazando con destituirlo. Usted se enfrenta a un divorcio público. Su reputación personal está en ruinas. ¿Cuál es el siguiente paso? Lucas había pensado en eso obsesivamente en los últimos días, dando vueltas en círculos entre la desesperación y los intentos fallidos de formulación estratégica. Pero ahora, al hablar en voz alta, algo se cristalizó en su mente. Creo que el siguiente paso es dejar de intentar controlar la narrativa, dijo lentamente. Dejar de intentar manipular la percepción o elaborar alguna campaña de relaciones públicas para rehabilitar mi imagen. Me equivoqué. Públicamente, devastadoramente, de maneras que hirieron a una persona que no lo merecía. Y quizás en lugar de intentar minimizarlo o pasar a lo siguiente, necesito simplemente sentarme con las consecuencias. Eso suena a rendición. Quizás lo sea. O quizás es el primer movimiento honesto que hago en años. Lucas encontró los ojos de Andrew, sintiendo que algo se soltaba en su pecho. Toda mi vida adulta ha girado en torno a construir, conquistar, acumular. Pero no puedes construir integridad de la misma manera que construyes un negocio. No puedes conquistar respeto a través de la fuerza. Y definitivamente no puedes acumular conexiones significativas sin reciprocidad genuina. Andrew apagó la grabadora, pero permaneció sentado. Su lenguaje corporal sugería que la conversación había trascendido el formato de entrevista periodística. ¿Puedo contarle algo extraoficial?, preguntó Andrew. Lucas asintió con la cabeza. Fui adicto al trabajo hace 5 años. No tan extremo como su situación, pero yendo en esa dirección. Mi esposa me dio un ultimátum: conseguir ayuda o ella se iría. Y yo me puse furioso, defensivo, todos los patrones clásicos de negación. Andrew se quitó las gafas, limpiándolas pensativamente. Pero finalmente tuve que admitir que ella tenía razón. Estaba usando el trabajo como una droga, evitando sentimientos incómodos, manteniéndome perpetuamente ocupado. La terapia ayudó, pero ¿sabe lo que realmente cambió las cosas? Simplemente desacelerar lo suficiente para sentir la incomodidad, en lugar de huir de ella. ¿Y cree que eso es lo que tengo que hacer? Creo que ya lo está haciendo. Esta conversación, la forma en que está articulando sus fracasos, sin excusas ni autocompasión, eso es trabajo real. Andrew guardó su cuaderno, preparándose para irse. Pero necesita entender que las cosas empeorarán antes de mejorar. La gente seguirá juzgándole, sus decisiones profesionales serán cuestionadas, y tendrá que reconstruir la confianza partícula a partícula. No hay atajo para esto. Después de que Andrew se fue, Lucas se sentó en silencio en su apartamento, sintiendo que algo cambiaba fundamentalmente en su perspectiva. Durante días había estado esperando que llegara algún momento de claridad, alguna epifanía dramática que reorganizara instantáneamente su comprensión de todo. Pero la verdad era más mundana y más profunda que eso. El cambio no ocurría en destellos brillantes. Ocurría en admisiones silenciosas, en momentos de incómoda vulnerabilidad, en elecciones pequeñas y consistentemente para presentarse de una manera diferente. Tomó su teléfono y abrió sus contactos, deslizando hasta un nombre al que no había llamado en meses. La doctora Patricia Ramos, una terapeuta que Marcus le había recomendado años atrás cuando Lucas mencionó casualmente sentirse abrumado. Nunca había concertado una cita, convenciéndose de que estaba demasiado bien, demasiado ocupado, demasiado exitoso para necesitar terapia. Ahora, sentado sobre las ruinas de todo lo que había construido,
Lucas finalmente marcó el número. La consulta de la doctora Patricia Ramos se encontraba en un edificio victoriano reformado en Cambridge, lo suficientemente lejos del distrito financiero de Boston como para que Lucas pudiera respirar sin sentir el peso de las miradas de juicio. La sala de espera era pequeña y acogedora, con paredes pintadas de un verde suave y plantas que parecían genuinamente cuidadas, no solo una decoración corporativa estéril. Lucas llegó 15 minutos antes a su primera sesión, con las manos sudorosas, mientras hojeaba una revista que en realidad no estaba leyendo. Cuando la puerta interior se abrió, la doctora Ramos salió con una cálida sonrisa, que inmediatamente desarmó parte de la tensión de Lucas. Tenía unos 50 años, cabello corto y canoso, y ojos marrones que transmitían tanto inteligencia como compasión. Su apretón de manos era firme. Su oficina una extensión de la sala de espera, cómoda sin ser opresiva. «Lucas, gracias por venir», dijo ella, haciendo un gesto hacia un sillón tapizado mientras se sentaba en otro frente a él, no detrás de un escritorio que crearía barreras innecesarias. «Sé que dar este paso puede ser difícil, especialmente considerando lo que está enfrentando públicamente. Honestamente, no sé por dónde empezar», admitió Lucas, su voz denotando una vulnerabilidad que rara vez permitía que otros escucharan. «¿Qué tal si empezamos con lo que le ha traído aquí hoy? No la historia pública, sino lo que está sintiendo internamente». Lucas respiró hondo, organizando pensamientos que habían sido un torbellino caótico durante semanas. «Siento como si me hubiera despertado de un sueño de 15 años y descubierto que la persona en la que me he convertido es alguien a quien no reconozco, y lo que es peor, es alguien que no estoy seguro de que me guste». Las semanas siguientes se desarrollaron a un ritmo que era simultáneamente dolorosamente lento y sorprendentemente rápido. Lucas comenzó a ver a la doctora Ramos 2 veces por semana, sesiones que eran a la vez agotadoras y extrañamente liberadoras. Ella lo guió a través de ejercicios de introspección que lo obligaron a examinar patrones que había repetido toda su vida adulta, mecanismos de defensa que había construido para evitar la vulnerabilidad real. La reunión del Consejo de Crawford Enterprises tuvo lugar un lunes gris, 3 semanas después de la gala. Lucas entró en la sala de conferencias esperando hostilidad, preparado para luchar por su posición. Pero en lugar de eso, encontró algo más complejo, una mezcla de preocupación y frustración en los rostros de los miembros del consejo que conocía desde hacía años. Marcus abrió la reunión con un resumen franco de la situación financiera de la empresa. Las acciones se habían estabilizado un poco después de la caída inicial, pero la confianza de los inversores seguía siendo frágil. Se habían perdido 3 contratos importantes, pero 2 nuevos clientes potenciales habían expresado interés, intrigados por la posibilidad de un liderazgo renovado. «La cuestión que tenemos ante nosotros no es solo financiera», dijo Margaret Chen, la miembro más antigua del consejo y tía de Marcus. «Es sobre si Crawford Enterprises puede recuperarse bajo el liderazgo actual, dadas las circunstancias». Lucas había ensayado una defensa, argumentos cuidadosamente construidos sobre su competencia profesional versus sus fracasos personales. Pero sentado en esa sala, mirando rostros que representaban no solo intereses corporativos, sino años de relaciones profesionales, se dio cuenta de que las defensas eran exactamente el patrón que necesitaba romper. «Tienen razón al cuestionar mi liderazgo», dijo Lucas, su voz firme a pesar del miedo que le oprimía el pecho. «He demostrado un juicio profundamente defectuoso, no solo en mi vida personal, sino en la forma en que permití que los asuntos personales se filtraran en las decisiones profesionales. Usé los recursos de la empresa de manera inapropiada. Dejé que la arrogancia oscureciera una estrategia sólida. Y fundamentalmente, olvidé que el liderazgo no se trata de dominio, sino de servir a algo más grande que uno mismo». El silencio que siguió fue pesado, pero no hostil. Lucas continuó, sintiendo como si se estuviera despojando de capas de armadura que había usado durante tanto tiempo que había olvidado cómo era existir sin ellas.
No estoy pidiendo mantener mi puesto porque crea que lo merezco. Estoy pidiendo la oportunidad de demostrar que puedo liderar de manera diferente, con humildad y propósito genuino. Pero si ustedes deciden que la empresa necesita un nuevo liderazgo, aceptaré esa decisión y haré todo lo que esté a mi alcance para asegurar una transición fluida. La votación se pospuso 2 semanas, tiempo para que Lucas demostrara con acciones, no con palabras, que un cambio genuino era posible. Marcus lo apartó después de la reunión, con una expresión cautelosamente esperanzada. «Eso fue valiente», dijo Marcus. «Pero sabes que la valentía por sí sola no salvará a la empresa. Lo sé, por eso necesito tu ayuda». Lucas encontró los ojos de su amigo y socio, permitiendo que toda su incertidumbre se mostrara. «Enséñame cómo liderar de una manera que no se trate de ego o control. Muéstrame lo que he estado haciendo mal todos estos años». Marcus lo consideró. Luego asintió lentamente. «Está bien, pero tienes que estar dispuesto a escuchar de verdad, no solo a fingir humildad mientras esperas volver a los viejos patrones». En casa, Lucas comenzó el difícil trabajo de reconstruir no su vida pública, sino su vida interna. La doctora Ramos le dio ejercicios que parecían simplistas a primera vista, pero que revelaban complejidad en su ejecución. Mantener un diario de gratitud lo obligó a notar pequeñas cosas que había ignorado durante años. Practicar meditación consciente reveló cuán raramente estaba realmente presente en su propia vida, su mente constantemente saltando a próximas tareas o rumiando preocupaciones. Comenzó a hacer voluntariado en uno de los refugios que apoyaba la iniciativa Boston Prosperidad de Daniela, no por relaciones públicas, sino porque la doctora Ramos sugirió que servir a otros sin expectativa de retorno podría reorientar su comprensión del valor. Las primeras veces fueron profundamente incómodas. Lucas se sentía expuesto e inútil, sin sus habilidades corporativas para esconderse detrás. Pero gradualmente, mientras servía comidas y conversaba con personas cuyas vidas eran tan diferentes de la suya, algo comenzó a cambiar. Un hombre llamado Raymond, un veterano de 60 y tantos años que había perdido su casa después de una serie de crisis médicas, compartió historias sobre su vida antes de la falta de vivienda. Había sido profesor de matemáticas, padre de 3 hijos, alguien con sueños y planes que se habían descarrilado no por una falla moral, sino por circunstancias fuera de su control. «Lo más difícil no es perder el techo», dijo Raymond una noche mientras organizaban mantas donadas. «Es perder la sensación de que importas, de que tu vida tiene un propósito más allá de simplemente sobrevivir otro día». Las palabras golpearon a Lucas con una fuerza inesperada. Había estado tan consumido por su propia caída de una posición de privilegio que no había considerado realmente lo que significaba nunca haber tenido esa posición para empezar. Su crisis era sobre ego herido y humillación pública. La de Raymond era sobre dignidad humana básica y necesidades de supervivencia. «¿Cómo mantienes la esperanza?», preguntó Lucas, genuinamente curioso. Raymond sonrió, una expresión que contenía tristeza pero también una resiliencia inesperada. «Encuentras pequeñas cosas que te importan, una buena comida, una conversación decente, la posibilidad de que mañana pueda ser un poco mejor que hoy. Y tratas de ser amable, porque la amabilidad es lo único que nadie puede quitarte». Lucas salió del refugio esa noche con lágrimas silenciosas deslizándose por su rostro mientras conducía por las calles iluminadas de Boston. Había pasado toda su vida adulta persiguiendo más, asumiendo que la satisfacción estaba siempre a solo un logro de distancia. Pero Raymond, con literalmente nada más que una mochila de pertenencias y una litera en un refugio, había articulado una filosofía de vida más profunda que cualquier libro de negocios que Lucas hubiera leído jamás. El proceso de divorcio avanzó con una eficiencia sorprendente. Daniela no estaba interesada en alargar las cosas, y Lucas, fiel a su palabra, no impugnó ninguno de sus términos. La casa en Beacon Hill fue listada y vendida en 3 semanas a una joven pareja de tecnología que se enamoró de sus vidrieras originales y su chimenea de mármol. Lucas sintió una punzada al observar a los nuevos dueños tomar posesión de un espacio que había contenido 15 años de su vida. Pero era una tristeza limpia, sin la amargura que podría haber sentido semanas antes.
Se mudó a un apartamento más pequeño en Somerville, un barrio que nunca habría considerado durante sus años de ascenso corporativo. No había portero ni vistas panorámicas, pero había una cafetería en la esquina donde los baristas aprendieron su nombre y vecinos que saludaban en los pasillos. La simplicidad fue inicialmente desconcertante, luego extrañamente liberadora. Marcus comenzó a incluir a Lou.